Revelado el increíble milagro que transformó la vida de una empleada y su hija en un hospital. Valeria respiraba hondo, aferrando su bata de enfermera mientras las luces del hospital parpadeaban. Cada día era una batalla. A sus 38 años sentía que su vida era una línea de montaje, el mismo ciclo de cuidado a los pacientes, preparar tratamientos, atender emergencias y al cerrar la jornada lidiar con los múltiples roles que asumía como madre soltera. Esa noche la urgencia se sentía distinta, el aire cargado de algo más que enfermedad. Había un hombre crítico en la sala de emergencias con cicatrices que, sin quererlo, le recordaban su propio pasado. El sonido incesante del monitor retumbaba en su cabeza como un tambor. ¿Por qué no puedo escapar de esta vida?, pensó. Mientras le daba los primeros auxilios al hombre, oscuros recuerdos regresaban. La pérdida de sus padres, el amor incondicional de su abuela. La familia es lo más importante. Siempre, le repetía su abuela. Sin embargo, ahí estaba ella, atrapada entre el deber profesional y la desesperación de ser la mejor madre para Sofía, una niña de 10 años llena de sueños que iluminaba su existencia. Justo cuando sentía que el peso de su carrera podía aplastarla, escuchó un nombre que hizo vibrar algo dentro de ella. Doctor Reyes. Su corazón se detuvo por un instante. Era un investigador prominente, líder de un proyecto en la universidad que había sido su sueño. El destino le sonreía, pero ¿a qué costo? Él había llegado al borde de la muerte, y toda la promesa de un nuevo futuro se reducía a su destreza como enfermera. Recordó las noches que había pasado imaginando llevar un laboratorio, contribuir a la ciencia, pero se sentía desesperanzada. ¿Y si no soy suficiente? La pregunta la atormentaba. Mientras trabajaba para estabilizar al doctor Reyes, luchaba con el dilema moral de desear su recuperación para cumplir sus propios anhelos. ¿Era egoísta querer más que solo sobrevivir? ¿Qué pasará con Sofía si fallas aquí? Esa voz interior la aterrorizaba. Las horas continuaban desgastándola. La presión de su jefa, que cuestionaba su dedicación por ser madre, aumentaba. En un giro inesperado de los acontecimientos, se convirtió en asistente del doctor Reyes. Era una mezcla de ilusión y pavor, un cambio que podría ser su salvación o su condena. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valeria se sentía en una cuerda floja, entre la admiración por el... Valeria y su propio miedo a fallar. Al regresar a casa, miraba a Sofía, quien creía en ella sin límites. «Mamá, ¿cuándo serás científica?», le preguntó una noche, y su corazón se hundió. ¿Qué le diría si no logró nada? La angustia la devoraba, una mezcla de responsabilidad y deseo frustrado. La noche se convertía en un eco de dudas, y cada vez que la abrazaba, se prometía que lo haría lo mejor posible. Pero, ¿era suficiente? En su interior, la presión la consumía, mientras descubría que el doctor Reyes ocultaba más de lo que parecía, revelando conexiones con su propia historia familiar. Todo estaba por cambiar, pero ella estaba atrapada en un laberinto emocional. La lucha por redención se intensificaba, dejándola al borde de un precipicio. ¿Lograré ser una mejor madre y a la vez cumplir mis sueños, o terminaré perdiendo ambas cosas? Con cada decisión, la angustia crecía, y un nuevo capítulo estaba por escribirse, pero el costo podría ser demasiado alto. Las revelaciones se acercaban, pero el tiempo se esfumaba. ¿Qué camino elegirá Valeria en su búsqueda de una nueva vida? Valeria se despertó esa mañana con una sensación de urgencia pulsando en su interior. La luz que entraba por la ventana iluminaba su habitación como un recordatorio de las decisiones que la aguardaban, cada rayito pareciendo empujarla hacia adelante. Había dedicado tanto tiempo a su trabajo y a ser madre que había olvidado un elemento crucial, la pasión que una vez sintió por la ciencia. En su mente, el recuerdo de su infancia la asaltó, las pruebas en el laboratorio de su escuela, el asombro al ver cómo los experimentos podían cambiar formas de vida. La ciencia estaba en su ADN. Mientras se preparaba para la jornada, su mente divagaba. Ser asistente del doctor Reyes representaba más que una mera oportunidad laboral.
Era un trampolín que podría catapultarla hacia sus sueños olvidados. Cada paso que daba hacia el hospital era un paso hacia la reivindicación de su verdadera identidad. Pero, al mismo tiempo, ese camino estaba sembrado de dudas. Estaba realmente lista para asumir una responsabilidad que podría transformar su vida y la de Sofía. La jornada comenzó con el sonido del monitor, ese familiar acorde que siempre parecía estar en sintonía con sus emociones. Al entrar en la sala de emergencias, el doctor Reyes la recibió con una mirada que combinaba gratitud y expectativa. «Valeria, he estado revisando tu trabajo. Creo que podrías contribuir aún más a nuestra investigación», le dijo, mientras un leve destello de esperanza iluminaba su mirada. Esas palabras eran un regalo, pero también una carga. La presión aumentaba a cada instante. Esa tarde, Valeria se sumergió en el mundo del doctor Reyes. Los laboratorios estaban rebosantes de actividad, científicos afanosos haciendo descubrimientos que podrían cambiar la vida. Los olores, la maquinaria, los gráficos complejos, todo despertó un fuego latente en su interior. Sin embargo, a medida que aprendía, también se dio cuenta de su propia inexperiencia en el campo que, en su mente, había sido siempre su destino. En una reunión de equipo, alguien más tomó la palabra y mencionó un enfoque que nunca se le habría ocurrido. La lucha interna de Valeria se intensificó. ¿Por qué no pensé en eso? ¿Qué me está deteniendo? Esa voz crítica comenzó a aparecer dentro de ella, recordándole sus miedos sobre la recuperación del doctor Reyes. «Necesitas demostrar tu valía», se repitió a sí misma, anclando esa idea en su mente como un mantra. El tiempo avanzaba, y a medida que pasaban los días, se dio cuenta de que su autocuestionamiento no era solo negativo, sino también un motor de cambio. Ya no era solo una enfermera bajo la autoridad de otros, comenzaba a sentir una chispa de liderazgo. Organizó sesiones de lluvia de ideas con colegas, planteó iniciativas, y poco a poco el grupo empezó a valorar sus aportes. La presión de su jefa se desvanecía, y en su lugar surgía una nueva confianza en su capacidad. Sin embargo, esa transformación no llegó sin un costo. Las noches seguían siendo cortas, y el cansancio comenzó a hacerse evidente. Sofía también lo notaba. «Mamá, ya no juegas conmigo como antes», le dijo un día. La angustia volvió a aferrarse a su corazón. La responsabilidad de alimentarse mutuamente, ser madre y perseguir sueños parecía una hazaña titánica. Valeria se enfrentaba a un dilema. Debía decidir entre mantener su enfoque en el trabajo que tanto la apasionaba o priorizar los momentos con su hija que ansiaba su atención. Pero un pequeño destello de claridad le llegó. Tal vez no tenga que elegir, pensó, sino aprender a integrar ambas partes de mi vida. Con esa reflexión, decidió llevar a Sofía a una de las reuniones del laboratorio. Podría mostrarle lo que hacía, abrirle una ventana a ese mundo que tanto le apasionaba, y quizás, solo quizás, permitir que su hija se sienta parte de su sueño. El día de la presentación, rodeada de colegas que esperaban ver el trabajo del doctor Reyes y Valeria, su corazón latía con fuerza. Sería ese un primer paso hacia una vida donde pudiera ser una madre presente y a la vez liderar su propio futuro. Su respiración se detuvo al escuchar ritmos fuertes a través del pasillo. Nadie parecía notar la inminente crisis que podría cambiarlo todo. El doctor Reyes miró hacia ella con un semblante preocupado. «Valeria, hemos tenido un problema. Necesito que estés lista para actuar. Puedes hacerlo». Era el momento decisivo. Valeria sabía que lo que sucediera a continuación no solo afectaría su carrera, sino su vida y la de su hija. Tendría el coraje de enfrentar lo desconocido y demostrar su verdadero potencial. Su confianza en sí misma colisionaba con el temor. El futuro estaba a punto de reescribirse y aún no podía vislumbrar cómo encajarían sus sueños con su realidad. La atmósfera en el hospital se volvió densa. Valeria sintió cómo el tiempo se alargaba y cómo sus pensamientos se aceleraban, convirtiéndose en una marea de preguntas y ansiedades. La urgencia en la voz del doctor Reyes resonaba en su mente. «Necesito que estés lista para actuar». Aquellas palabras no eran solo un llamado a la acción, eran una invitación a descubrir de qué estaba hecha realmente. Con un nudo en el estómago, se dirigió hacia el área de emergencias, donde un grupo de médicos y enfermeras se agrupaba en torno a un paciente en estado crítico. La situación era grave.
Valeria pudo ver en un rápido vistazo cómo necesitaban un enfoque innovador para estabilizar al paciente antes de trasladarlo al quirófano. Olvidando por un instante su miedo y sus dudas, cada pulso de su cuerpo le decía que debía actuar. La imagen de Sofía se proyectó en su mente, dándole un ímpetu inesperado. Si fracaso, no solo será mi carrera, también será su futuro. La decisión emergió en medio del caos. ¿Qué puedo aportar?, se preguntó. Sin dudarlo, se acercó al doctor Reyes, quien la miraba con una mezcla de preocupación y expectativa. «Tengo una idea», dijo, tratando de mantener la voz firme a pesar de que su corazón latía desenfrenado. Con claridad comenzó a exponer su propuesta. Utilizar un método de estabilización que había aprendido en su formación, pero que nunca había tenido la oportunidad de implementar. Su voz resonó en la sala, atrayendo la atención de sus compañeros. Mientras hablaba, notó que, a pesar de la presión del momento, algo en su interior había cambiado. Las inseguridades que antes la habían paralizado parecían desvanecerse. Era el momento de ser quien realmente era, no solo una madre, sino también una profesional capaz. Las miradas de sus colegas se transformaron lentamente, comenzaron a considerar su propuesta, evaluando la situación con más atención. El doctor Reyes asentía con la cabeza, y eso le dio a Valeria la fuerza que necesitaba. La sensación de pertenecer a ese mundo, de influir en ese ambiente caótico, la llenó de energía. Implementaron su plan inmediatamente. A través de la colaboración y la confianza, lograron estabilizar al paciente, quien mostró signos de mejora. Un alivio palpable recorrió la sala, y los murmullos de aprobación comenzaron a surgir entre el equipo. Valeria había aportado algo vital, y en ese instante supo que no solo había ayudado a salvar una vida, sino también a encontrar la suya. Sin embargo, el regreso a la tranquilidad no duró. A medida que las horas pasaban, una nueva preocupación emergió. Su rendimiento podía haber salvado a un paciente, pero el tiempo perdido con Sofía comenzaba a pesar más que cualquier otra cosa. Al llegar a casa, su hija la esperó con una sonrisa deslumbrante que iluminó el hogar, pero también con una espera que la hizo sentir culpable. «Mamá, estaba preocupada», le dijo Sofía, con esos ojos que reflejaban toda su inocencia. «Tómate un tiempo para pensar en tus prioridades», le dijo con una mirada comprensiva. Aquella conversación resonó en su mente, haciéndola reflexionar sobre su propio viaje. ¿Qué era lo que realmente quería alcanzar, y a qué costo? La respuesta llegó en forma de un momento íntimo con Sofía. Al atardecer, mientras barajaban ideas y risas en la cocina, su hija le mostró un dibujo que había hecho de ambas, rodeadas de flores y estrellas. «Mamá, yo quiero que vayas a ese congreso porque sé que es importante para ti. Pero quiero que regreses a jugar conmigo», dijo Sofía, y esas palabras calaron hondo en el corazón de Valeria. La cruda realidad de su pasión se confrontaba con la necesidad de su hija de tenerla cerca, y ese momento se convirtió en un espejo de lo que realmente valoraba. Esa noche, Valeria se sentó a escribir, no solo su propuesta para el congreso, sino también un plan de cómo podría equilibrar su tiempo. Empezó a delinear sus ideas, anotando su metodología y todo lo que había ido aprendiendo en su carrera. El papel se llenó de garabatos y correcciones, pero sobre todo, de esperanzas. La idea de poder hacer una diferencia en el campo médico parecía no solo una aspiración profesional, sino un legado que podría compartir con Sofía. La mañana siguiente, con decisiones claras en mente, decidió presentar su propuesta al equipo una vez más, en una reunión precongreso. Esta vez, no se sentiría pequeña ni insegura. Se preparó enérgicamente, revisó sus notas, y se visualizó a sí misma en el escenario del congreso. La fuerza de su convicción la guiaría. Durante la reunión, el ambiente era diferente, había confianza en su voz y determinación en sus gestos. Cuando terminó de presentar, una ronda de aplausos resonó en la sala, y a pesar de las dudas que había albergado, encontró en su entorno una ola de apoyo. Sin embargo, aún con el impulso, la duda persistía. Su mente tambaleaba entre la emoción por su avance y el miedo de que todo pudiera desmoronarse. El viaje hacia el Congreso se acercaba, y con cada día que pasaba, la presión aumentaba. Tenía que lidiar no solo con su proyecto, sino también evitar que su relación con Sofía se viera comprometida.
Mientras revisaba su presentación por milésima vez, una idea comenzó a gestarse en su mente. ¿Y si pudiera lograr integrar a Sofía en su experiencia? Hacer que su hija entendiera la importancia de su trabajo, no solo como médico, sino como madre comprometida que busca un mejor futuro para ambas. Pero esa decisión implicaba un nuevo dilema, una línea delgada entre el ámbito profesional y la inmensa curiosidad de su pequeña. La próxima semana sería crucial. Valeria había encontrado un punto de inflexión, pero a medida que se acercaba la fecha del Congreso, comprendía que cada paso dado la acercaba a una revelación. Ahora existía una nueva incógnita. ¿Cómo podría enseñar a su hija sobre sus aspiraciones, sin perder el enfoque en la relación que anhelaba cultivar con ella? Su vida se convirtió en una danza entre la ambición y la maternidad, y el futuro se volvía un sendero de incertidumbres y posibilidades apasionantes. Desvelaría su verdadero potencial en el Congreso, y a la vez mantendría la conexión con Sofía. La decisión era inminente, y el tiempo apremiaba. Se encontraba frente a un crucero que determinaría no solo su carrera, sino también la forma en que compartiría su vida con su hija. El día del Congreso llegó, y Valeria sintió que toda su preparación la había llevado a este momento. Con cada paso que daba hacia el auditorio, el eco de su propia ansiedad resonaba en su mente. Había prometido a Sofía que todo lo que hacía era para crear un mundo mejor para ellas, pero la presión comenzaba a abrumarla. Cuantos más rostros reconocía, más se desdibujaba su confianza. Mientras esperaba su turno para presentar, contempló la posibilidad de que ese día no solo se tratara de ella o de su trabajo. Era un capítulo que quería compartir con Sofía, y al mismo tiempo era un testimonio de cómo el acto de perseguir sueños podía entrelazarse con sus responsabilidades como madre. Las palabras de Sofía todavía danzaban en su mente, infundiéndole valor. «Quiero que regreses a jugar conmigo», resonaban como un mantra. Debía recordar por qué estaba allí. Cuando el moderador mencionó su nombre, sintió un escalofrío de nervios, pero también una ola de determinación. Avanzó al estrado. Cada mirada en el público le recordaba su compromiso. Consciente de la fragilidad de esos momentos, inhaló profundamente y comenzó, ordenando sus pensamientos en un discurso que era tanto una presentación profesional como un acto de amor. Hoy les hablaré sobre la innovación en atención médica, pero más importante aún, les hablaré acerca de cómo podemos enriquecer lo que hacemos con relaciones que importan. Comenzó, llevando su voz a los confines del auditorio. Los nervios iniciales se convirtieron en fuerza y energía. Mencionó su propuesta, pero también habló de cómo esas ideas estaban directamente inspiradas por su relación con Sofía. Describió los desafíos y triunfos que había enfrentado como madre y profesional, ilustrando que el amor y la pasión pueden existir en paralelo, no en oposición. La presentación despertó miradas atentas y un incipiente murmullo de aprobación. Al finalizar, no solo con la sensación del aplauso resonando a su alrededor, siente que había creado un vínculo auténtico con su audiencia. Su historia se entrelazaba con la de muchos otros, una historia de lucha, aspiraciones y amor. Allí, en ese suelo firme, comprendió que su papel como madre no era una carga, sino una fuente de inspiración. Sin embargo, tras el aplauso y las sonrisas, una sombra de inseguridad la asedió. ¿Había sido suficiente? Se preguntó si había logrado balancear todas las dimensiones de su vida sin dejar de ser auténtica. Con todo el reconocimiento, también había un temor latente a haber expuesto demasiado. Su historia, su lucha, ¿la harían más fuerte o la dejarían vulnerable? Esa noche, los ecos del Congreso siguieron resonando en su mente. En su más íntima reflexión, se dio cuenta de que su ambición la acercaba a la esencia de su ser, pero el camino estaba lleno de dilemas. Al regresar a casa, encontró a Sofía ya dormida, un ser pequeño, repleto de sueños infinitos. Se sentó a su lado y la contempló, con la esperanza de que, de alguna manera, había comenzado a allanar un camino que las llevara a un futuro brillante. A la mañana siguiente, con la mente aún llena de inquietudes, recibió un correo inesperado. Era de la doctora Fernández, preguntándole si estaría interesada en formar parte de un nuevo proyecto que integraba prácticas innovadoras en atención médica, algo en lo que había mencionado en su presentación.
La posibilidad de crecimiento profesional estaba al alcance, pero esa nueva oferta también traía consigo un desafío: el tiempo y compromiso que requeriría. La balanza de su vida comenzaba una nueva oscilación entre su ambición profesional y el deseo de estar presente para Sofía. Valeria sabía que debía tomar una decisión que afectaría todas las áreas de su vida. La primera frase de la propuesta que leyó resonó fuertemente en ella. Estamos buscando líderes que no temen a los desafíos y están dispuestos a crecer. Era un llamado a la acción, pero en su fuero interno se gestaba una pregunta inquietante. ¿Podría realmente equilibrar los múltiples aspectos de su vida sin perderse en el camino? Mientras analizaba su próxima movida, se dio cuenta de que quizás el verdadero desafío no era solo presentar su propuesta, sino encontrar la forma de integrar su vida personal y profesional de manera que ninguna parte tuviera que sacrificarse. La decisión era inminente, y el peso de esta nueva dirección pesaba en su corazón. Con cada palabra que leía, se acercaba a comprender su verdadero propósito en este viaje que había comenzado. Pero sería capaz de afrontar este nuevo reto. Aceptar o rechazar el ofrecimiento podría cerrarle o abrirle puertas hacia el futuro que tanto deseaba con Sofía. Mientras se preparaba para una conversación crucial con su jefa, el tiempo avanzaba inexorablemente, llevándola hacia un precipicio de decisiones. Valeria se despertó con la sensación de que el día sería decisivo. Su mente era un torbellino de pensamientos sobre la propuesta de la doctora Fernández. Las emociones se agitaban dentro de ella, como un mar embravecido de expectativas y temores. No solo era una oportunidad profesional, representaba un hito en su vida que podría marcar la diferencia entre avanzar en su carrera o seguir sumida en la rutina diaria. El café en la cocina comenzó a prepararse, y mientras el aroma llenaba la habitación, decidió anotar sus pensamientos. Colocó un cuaderno frente a ella, y con cada palabra que vertía en la página, las ideas comenzaron a clarificarse. ¿Cuáles son mis verdaderas prioridades?, se preguntó. Hacer una lista de pros y contras sería su primera estrategia, pero también una introspección sincera sobre lo que deseaba hacer. El sol se filtraba a través de la ventana, iluminando la habitación. Con cada rayo, Valeria sentía una pequeña chispa de motivación. ¿Cómo cambiarían las cosas si decidiera asumir este reto? El impacto no solo en su carrera, sino también en la vida de Sofía. Era un reflejo de lucha, una muestra de que el esfuerzo podía materializarse en algo tangible. Pero el precio de esa decisión era también una distancia, un tiempo en el que estaría lejos de su pequeña. Después de horas sopesando, hizo una pausa y respiró profundamente. En ese silencio, decidió que debía buscar claridad, no solo sobre la propuesta, sino sobre lo que quería que fuese su legado. Sofía se convertiría en una representación de su lucha, y Valeria quería servirle de inspiración. Quería que su hija supiera que los sueños eran alcanzables, pero que también requerían sacrificios inteligentes. La reunión con la doctora Fernández estaba programada para más tarde. En el camino hacia el trabajo, Valeria sopesó una pregunta persistente. ¿Qué es lo que realmente hará feliz a Sofía? Deseaba estar ahí para ella, ser una madre presente, pero también aspiraba a ser una profesional reconocida en su campo. Ambas facetas podían coexistir, pero ¿cómo hallar ese equilibrio? Al llegar a la oficina, el ambiente era una mezcla de actividad intensa y ansiedad silenciosa. Sus colegas estaban inmersos en sus rutinas, pero Valeria sintió un sosiego interno. Sin embargo, a medida que entraba al despacho de la doctora Fernández, percibía cada vez más la presión de la decisión que enfrentaba. La jefa le dio la bienvenida con una sonrisa cálida. Sin embargo, el rostro de Valeria reflejaba una sombra de incertidumbre. La conversación comenzó cordialmente, pero Valeria, mientras describía su inquietud, se dio cuenta de que no solo tenía el deber de expresar su interés en el proyecto, sino que también necesitaba comunicar su necesidad de un equilibrio. Sus palabras fluyeron, revelando tanto su ambición como su vulnerabilidad. Quiero ser parte de este proyecto, porque creo en la innovación que puede cambiar vidas, dijo. Su voz adquirió fuerza a medida que pronunciaba cada sílaba. Pero también quiero que mi trabajo refleje lo que soy como madre. No puedo irme de casa todos los días y sentir que estoy sacrificando mi tiempo con Sofía. La doctora Fernández escuchó atentamente, asintiendo a veces, y Valeria sintió cómo su ansiedad comenzaba a disiparse. En ese preciso momento, no solo estaba solicitando un espacio en un nuevo proyecto, estaba construyendo puentes entre sus dos mundos. La conversación se transformó rápidamente en un diálogo profundo, donde cada una identificaba sus miedos y aspiraciones. Mientras la reunión llegaba a su fin, Valeria se sintió más segura. Había encontrado un terreno en común, algo que podría ser la clave para alcanzar el equilibrio que tanto ansiaba.
Pero también dejó una semilla sin plantar. No todas las preguntas estaban resueltas. La mayor inquietud seguía flotando en su mente, un eco metafórico que resonaba en su corazón. ¿Estaré preparada para los sacrificios que vendrán con esta elección? La respuesta se hacía inminente. El tiempo continuaba avanzando, y con él, la cruda realidad de su elección. Mientras abandonaba la oficina, se dio cuenta de que debía ahondar en sí misma antes de dar un paso hacia adelante. Con cada día, la línea entre sus sueños profesionales y su papel personal se hacía menos difusa, pero su camino hacia el entendimiento total aún estaba lleno de encrucijadas. Valeria cerró la puerta de su oficina, sintiendo que aunque se acercaba a decisiones significativas, a la vez se alejaba de la solución definitiva. La vida, después de todo, era la suma de elecciones complicadas, y cada decisión definía su futuro. En su mente, las preguntas comenzaban a delinearse con mayor claridad, como caminos que se bifurcan ante el viajero. ¿Podría ser realmente la líder que su equipo necesitaba, y al mismo tiempo, la madre que Sofía merecía? A medida que el día avanzaba, la idea de enfrentarse a los propios miedos se convertía en una luz resplandeciente y abrumadora. Su viaje apenas comenzaba, y mientras una nueva incertidumbre se gestaba, Valeria comprendía que esta decisión podría determinar no solo su futuro, sino el legado que dejaría en la vida de su hija. Sin embargo, una cosa era clara: el próximo paso debía ser valiente, aunque tan incierto como los caminos aún por recorrer. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, que contrastaba con el mar de emociones que aún habitaba en Valeria. La decisión que debía tomar parecía más pesada que nunca. A medida que se preparaba para la jornada, una nueva estrategia se formaba en su mente: la autoevaluación. Debía hacerse preguntas directas y desafiantes, sin filtros que dulcificaran la dura realidad. Mientras se arreglaba frente al espejo, contempló su reflejo, buscando signos de fortaleza. Miró a sus ojos y preguntó: ¿qué es lo que realmente quiero conseguir con esta oportunidad? ¿Y qué estoy dispuesta a sacrificar para llegar allí? Sabía que sus respuestas no serían fáciles, pero esa franqueza era necesaria para avanzar. En el trayecto al trabajo, comenzó a notar las interacciones entre sus compañeros. Observó cómo varios de ellos se entregaban por completo a sus dedicaciones, algunos incluso ignorando las necesidades de sus familias tratando de perseguir metas profesionales. En el fondo, Valeria se sintió afortunada al tener la claridad de propósitos. Sin embargo, esta afortunada lucidez también le accedió a una inquietud. ¿Podría mantener su integridad mientras se adentraba más en un mundo donde el sacrificio era la norma? Las horas pasaron con la mezcla habitual de reuniones y proyectos, pero Valeria se sentía cada vez más distante de la rutina. Una voz interna la instaba a actuar, a comenzar a planear. Fue en su hora de almuerzo cuando decidió no solo reflexionar, sino también tomar acción. Se sentó en la cafetería con su cuaderno, y en lugar de dudas, esta vez escribió un plan. Reconoció que ser una madre presente y una profesional destacada no eran opuestos, sino dos caras de la misma moneda que podía equilibrar. ¿Cómo puedo estructurar mi tiempo para que ambas facetas dejen de ser competencia?, se preguntó. Valeria empezó a bosquejar un horario, bloques de tiempo dedicados a su trabajo y otros a su familia, pero también espacios para ella misma, algo crucial que había comenzado a ignorar. Los momentos de autocuidado no eran un lujo, eran una necesidad. La idea de que debía encontrarse a sí misma, lejos de las etiquetas de madre y profesional, comenzó a tomar fuerza. Con una nueva energía, decidió programar una conversación con la doctora Fernández. Quería proponer un modelo que incentivara el equilibrio entre ambas facetas de la vida. Si este proyecto es de innovación, pensó, entonces también podría incluir nuestro bienestar personal. Había una chispa en su interior, un convencimiento de que podía empoderar a otros a hacer lo mismo. Mientras escribía, se dio cuenta de que esas estrategias solo funcionarían si ella misma estaba dispuesta a liderar con el ejemplo. Tendría que ser valiente y poner sus prioridades sobre la mesa. La idea era aterradora, pero también liberadora. Valeria entendía que su próximo paso no solo impactaría su vida profesional, sino que podría influir en la cultura del lugar de trabajo. La conversación con la doctora Fernández prometía ser un punto de inflexión. Así que durante toda la tarde preparó su propuesta, formulando cuidadosamente cada argumento.
Quería que su jefa viera que cualquier cambio propuesto podría transformar no solo sus vidas, sino también las de sus colegas, creando un entorno donde el bienestar personal y profesional coexistieran de manera fluida. Cuando el momento llegó, tomó una respiración profunda en el umbral de la oficina de la doctora Fernández. Una sensación de determinación la envolvió, pero al mismo tiempo una sombra de duda acechaba, preguntándose si esta propuesta sería bien recibida. Valeria tocó la puerta, sintiendo que su vida estaba a punto de dar un giro significativo. La incógnita de cómo sería recibida su idea la llenó de nervios, pero también de expectativa. Era su momento para demostrar que ser madre y profesional eran alianzas, no batallas. Mientras se sentaba frente a la doctora Fernández, sus palabras estaban listas. Solo faltaba un paso más: convencer a su jefa de que el verdadero color de su ambición sería la inclusión de todos en su visión. La doctora Fernández la miró atentamente, y en ese instante, Valeria se dio cuenta de que no solo estaba ahí para presentar una propuesta, sino para reclamar su lugar en el futuro que deseaba construir. Y así, como un eco distante, una nueva pregunta resonó en su mente. ¿Qué pasará si su respuesta no es la esperada? El instante se abría en su mente, lleno de posibilidades y obstáculos a la vez. Sus decisiones estaban creando su destino, y la próxima respuesta daría forma a las posibilidades de su vida, tanto como madre como profesional. El silencio en la oficina de la doctora Fernández parecía abarcar más que el simple ruido de las computadoras. Valeria podía sentir el peso de cada segundo que pasaba, la dicha y el temor entrelazándose esbecho. Había llegado el momento de articular una visión que, aunque nacía de su propio anhelo de equilibrio, podía resonar en la vida de muchos otros. Con un gesto decidido, Valeria sintió que ese instante era más que una simple reunión, era una misión. Las primeras palabras de la doctora Fernández salieron con naturalidad, pero su mirada escrutadora la hizo reprender su propia voz. «Valeria, he notado un cambio en ti. ¿Qué te trae por aquí?» La simple pregunta provocó en Valeria una avalancha de pensamientos. El desafío era no solo comunicar su deseo con claridad, sino conectar emocionalmente, a un nivel que su jefa no pudiera ignorar. «Doctora Fernández», comenzó, su voz resonando con una firmeza nueva. «He estado reflexionando sobre el equilibrio entre nuestra vida laboral y personal. Creo que si implementamos un modelo que priorice el bienestar de todos los empleados, no solo mejorará el rendimiento general, sino también la moral en el equipo». Mientras hablaba, la resolana de poder interno creció, llenándola de confianza. La doctora Fernández la escuchó con atención, sus cejas levantadas en un gesto de sorpresa. No era común que un subordinado ofreciera un cambio tan radical. Valeria sintió el pulso acelerado de su corazón, preguntándose si la jefa vería su propuesta como una amenaza o una oportunidad. Las reacciones potenciales se dibujaron en su mente, combinando el optimismo con el escepticismo. Concretamente, ¿qué propones? La pregunta fue incisiva, como un bisturí que podría cortar la tensión en el aire. Valeria tomó otro respiro y presentó su plan, enumerando las estrategias que había adquirido. Propuso horarios flexibles, espacios para la meditación y pausas programadas para el autocuidado. Al hacerlo, destacaba que necesitaba ajustar algunas políticas que a menudo sacrificaban la salud emocional de los empleados en aras de la productividad. Sin embargo, en medio de la exposición, una voz interna comenzó a cuestionar la credibilidad de sus palabras. ¿Y si esto es solo un idealismo? Una sombra de duda la invadió, haciéndola vacilar. La doctora Fernández interrumpió sus pensamientos, haciendo una serie de preguntas concretas que pusieron a prueba su conocimiento y su convicción. Pero en lugar de amedrentarse, Valeria se sintió estimulada a responder con más precisión. Cada respuesta la acercaba más a lo que había sentido como su propósito. «Es un cambio cultural que debemos abrazar», continuó. «No solo beneficiará a nuestras familias, sino que también puede ser un modelo para toda la industria». A medida que las palabras salían de su boca, Valeria no pudo evitar admirar la familiaridad en cómo cada concepto resonaba con su viaje personal. La jefa no solo tomó notas, también asintió en algunos momentos, sugiriendo que había algo en sus ideas que tocaba una fibra sensible. En un panorama laboral donde las quejas sobre el agotamiento eran cada vez más común, la propuesta de Valeria ofrecía una alternativa refrescante. Con un gesto decidido,
La doctora Fernández concluyó la reunión. Voy a considerar tus ideas. Sin embargo, quiero que te prepares para defenderlas más a fondo en nuestra próxima reunión de liderazgo. Valeria salió de la oficina impactada, sin poder procesar del todo qué significaba esa respuesta. El camino había comenzado, pero en su interior resurgió la incertidumbre. ¿Qué pasaría si su visión se desvanecía ante el escepticismo de otros líderes? El balance entre idealismo y realismo la golpeó de nuevo. Se acercaba a su trinchera en esta batalla interna. En su mesa, mientras revisaba algunos documentos, un comentario de su colega Marta rompió sus pensamientos. ¿Estás bien? ¿Te veo algo distante? Valeria asintió, pero reflexionó que la pregunta era más profunda de lo que aparentaba. Marta continuó. Tuve una conversación con Pedro sobre el equilibrio en el trabajo. Dijo que le gustaría una situación donde todos nos sintiéramos escuchados. Esa pequeña declaración resuena con fuerza en Valeria. Si Pedro había expresado lo que tantos callaban, ¿qué otras voces estaban ocultas en el silencio de la rutina diaria? Mientras Valeria se dirigía a su escritorio, comprendió que el reto no solo era presentar su propuesta, sino que también iba a comenzar a escuchar. En ese instante, se dio cuenta que el verdadero cambio comenzaba desde la apertura al diálogo, desde la capacidad de crear un espacio donde cada voz contara. De esta manera, valiente como nunca, se prometió a sí misma enfrentar cada conversación con la mente abierta y el deseo de aprender. La jornada apenas comenzaba, y con cada paso, el temor iba dando paso a un nuevo entendimiento de su rol. Sin embargo, la incertidumbre latía en su pecho. ¿Sería capaz de unir las voces que escuchaba, construir un frente donde todos pudieran dar su opinión? Saqueando de nuevo su esencia, Valeria decidió que valía la pena intentarlo. Pero, ante su próxima reunión, una pregunta inquietante persiste. ¿Qué sucederá cuando realmente empiece a escuchar lo que nadie se atreve a decir? Valeria se dirigió a su escritorio con un nuevo propósito. Las palabras de Marta resonaban en su mente, recordándole cuán fácil era ignorar las voces cercanas, incluso las que compartían un mismo entorno. Iba a hacer algo más que presentar un plan. Iba a convertir la conversación en un arte, una oportunidad para desarrollar un entorno colaborativo. La jornada avanzó. Cada tarea parecía un paso más en su viaje hacia ese ideal que había comenzado a articular. Cada correo electrónico considerado, cada interacción con sus colegas tenía una nueva lente, una búsqueda de conexión auténtica. Aceptar el desafío de escuchar y comprender se convirtió en su mantra. Sin embargo, un nuevo sentimiento aparcó en su corazón. La ansiedad. En una conversación privada con Pedro, sintió que la presión del inminente encuentro de liderazgo la estaba invadiendo. La próxima reunión es una prueba. ¿Podré resistir la presión de la crítica? Se cuestionó. Esta autocrítica la lanzó hacia una autoevaluación. Siempre había sido buena en responder preguntas directas y resolver problemas. Pero defender una propuesta en un entorno tan crítico como el liderazgo era diferente. Decidió en ese momento que preparar su defensa iba más allá de solo estudiar su propio proyecto. Reunió informes sobre el desgaste emocional en el trabajo y su impacto en la productividad. Quería estar armada con información que ratificara su postura ante quienes podían estar predispuestos a criticar. Mientras compilaba datos, se dio cuenta de que toda la investigación la condujo a un descubrimiento sorprendente. Las estadísticas eran frías, pero las historias detrás de cada número revelaban personas. Historias de empleados agotados, de familias frustradas por la falta de tiempo, se fueron entrelazando en su mente. Ahora tenía una doble misión: hablar por aquellos que no tenían voz. Esa revelación la estimuló, y le dio un aire renovado. No hablaba solo por ella, hablaba por todos. Por otro lado, la duda regresó como un eco, desafiando su autoconfianza, cuestionando si realmente podía plasmar todas esas vidas en una voz clara. Aún así, sabía que su intención era conmover, no solo informar. Ya no se trataba solo de una propuesta de equilibrio. Era un llamado a la empatía, a la conexión humana, en un entorno donde muchas veces las cifras deshumanizaban a las personas. La mañana de la reunión llegó, y el ambiente cargado de expectativas superaba cualquier archivo en su computadora. Valeria se encontraba en el pasillo, su estómago agitándose. Tomó un aliento profundo, y recordó las palabras que había escrito en su diario. La oportunidad de servir es un privilegio, no una carga. Ese recordatorio la arropó en una mezcla de valentía y propósito. Al entrar en la sala, observó a sus colegas sentados. No eran simples rostros, eran compañeros de lucha diaria, cada uno con sus propias historias. Se dio cuenta de que cada palabra que pronunciaría,
Era un intento de tejer esas historias en una narrativa colectiva. Sin embargo, también notó a un rival en la mesa, Marcos, un líder que había dejado clara su opinión sobre el equilibrio laboral como una suavidad innecesaria en la empresa. Era el primero en cuestionar. El pulso de Valeria comenzó a acelerarse mientras comenzaban las presentaciones. Podía sentir la presión de la audiencia, pero había algo que la mantenía firme, el eco de las voces que había decidido escuchar. Al llegar su turno, el silencio y las miradas eran abrumadores. Superando la primera oleada de dudas, recordó su compromiso de hablar por todos. Mientras comenzaba a exponer, una pregunta inquietante surgió entre su discurso preparado. ¿Y si no logro convencerlos? A medida que las palabras fluían, sintió que podía moldear la percepción de los demás hacia su visión. Y en ese mismo instante, su mirada se cruzó con la de Marcos. Fue como un resorte que la llevó a una decisión impulsiva. Tenía que abordar al oponente. Marcos, dijo, sin perder el rumbo. Muchos de nosotros hemos sentido el impacto del estrés. Esto no es solo un cambio superficial, es una necesidad. La tensión se cortó y la sala resonó con un murmullo. Había cruzado una línea. El desafío estaba lanzado, y aunque se adivinaba un enfrentamiento, Valeria notó que su autenticidad había creado un pequeño espacio para la apertura. ¿Sería capaz de enfrentar esa batalla y al mismo tiempo tejer una nueva narrativa que involucrara a todos en la sala? Mientras cada mirada se centraba en ella, la decisión del próximo paso se volvía inevitable. En el aire flotaba una pregunta crucial, claramente visible para quienes se atrevían a mirar. ¿Podrá transformar un conflicto en una oportunidad de diálogo real en medio de este debate? Valeria respiró hondo, reconociendo que había alcanzado un punto crucial en su vida. La sala de reunión, con sus miembros expectantes, había dejado de ser solo un entorno de trabajo. Era un escenario que requería valor y autenticidad. El desafío de transformar el conflicto con Marcos en una oportunidad no era solo una estrategia, era un reflejo de su propio crecimiento. Mientras su voz resonaba, empezó a articular no solo su propuesta, sino también la necesidad de empatizar con el sufrimiento de cada empleado. Compartió historias que había recopilado, conversaciones profundas que había tenido con sus colegas sobre sus luchas personales y profesionales. No se trata de reducir la productividad, afirmó, sino de incrementar el bienestar y, por ende, el compromiso. La ciencia lo respalda. El equilibrio no es una opción, es una necesidad. Los murmullos comenzaron a cambiar. Las miradas que antes eran de escepticismo se transformaban lentamente en atención genuina. El equipo, que por tanto tiempo había sido auditorio pasivo, empezaba a reaccionar. Valeria notó que incluso Marcos parecía más receptivo, absorbido por su apasionada defensa. Al ver esto, decidió actuar con un enfoque más colaborativo. Marcos, ¿cuál ha sido tu experiencia con la carga emocional en el trabajo? Tu perspectiva es valiosa y me gustaría que pudiéramos encontrar un punto en común. Esa pregunta no solo rompió la tensión, lo invitó a participar, a convertirse en parte de la solución en lugar de ser solo un crítico. La postura de Valeria no solo desarmó el conflicto, sino que propició un espacio para un diálogo real. Mientras comenzaba a escuchar a su colega, sentía que estaba dando un paso más hacia el objetivo común. Con cada respuesta y cada intervención, Valeria se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo una propuesta, estaba fortaleciéndose a sí misma. La sala se convirtió en un laboratorio de creación, donde las ideas eran mezcladas y nuevas propuestas surgían. Fue un momento en que cada miembro se sintió incluido en la conversación, lo que gradualmente empezó a cambiar el ambiente. La resistencia inicial de algunos comenzó a ceder, y en su lugar, un espíritu de colaboración emergió. Cuando la reunión concluyó, Valeria, aunque exhausta, sintió una profunda satisfacción. La doctora Fernández reconoció la transformación colectiva del encuentro, señalando que el deseo de integrar el bienestar emocional en el trabajo subyacía en el corazón de la misión de la empresa. La propuesta de Valeria se convirtió en el inicio de una nueva dirección. Sin embargo, la verdadera victoria no fue solo profesional, se sintió a sí misma en el proceso. La inseguridad que solía nublarla ya no tenía poder. Se dio cuenta de que su papel como madre y como líder no eran incompatibles, sino que se reforzaban mutuamente. Una parte de ella se había redescubierto,
y esa mujer ahora estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera en su camino. Al regresar a casa, la escena tranquila con Sofía la recibió con abrazos y risas. La felicidad que irradiaba su hija le dio un nuevo significado a su jornada. ¿Y cómo te fue, mamá?, preguntó Sofía, con curiosidad. Valeria se agachó y le contó sobre su día, omitiendo detalles técnicos, pero enfocándose en la conexión que había logrado. Hablo también de ti. Confortar a cada uno, especialmente a los que se sienten solos, es tan importante como cualquier otra labor, le dijo, sonriendo. Sofía escuchaba con ojos brillantes, sintiéndose parte de esa historia de superación. La mañana siguiente, mientras Valeria se preparaba para el trabajo, escribió en su diario. He logrado enfrentar mis miedos y he aprendido a escuchar. Hoy me siento competente, realizada. Soy madre y soy líder. Ambas partes son vitales en mi vida. Al sellar la página, el orgullo y el amor que sentía por Sofía inundaron su corazón. Así, la vida en todos sus matices se reconcilió, y con cada decisión Valeria desafiaba las expectativas y forjaba su camino. Lo realmente extraordinario no fue el reconocimiento que obtuvo en su carrera, ni las nuevas políticas que comenzó a establecer, sino el viaje de descubrimiento personal que llevó a cabo, donde pudo unir sus dos mayores pasiones en uno solo. Llegó a comprender que su historia no era solo de sacrificio, sino también de autenticidad y amor incondicional. Ahora estaba armada no solo con conocimientos técnicos, sino con la certeza irreductible de que la verdadera fuerza reside en ser fiel a sí misma. La historia de Valeria, por tanto, no termina aquí, sino que apenas comienza. La vida es un camino lleno de decisiones y oportunidades, y ella estaba lista para afrontarlo, para seguir construyendo puentes entre sus sueños y la realidad de ser madre, con el poder inigualable de la conexión humana guiando cada paso del camino. Ahora, no esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transformarán su vida. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan verlo. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de impulsar el cambio. Aquí está la oportunidad de ser parte de esta travesía.